A diferencia de otros sicarios del cartel, Pinina no era un hombre impulsivo. No gritaba, no presumía, no hablaba de más. Mientras muchos construían su reputación con violencia visible, él la construía con algo más peligroso. Control absoluto. Control de personas, de información y, sobre todo, de sus propios secretos. Desde muy joven, Pinina entendió una regla que pocos aprendieron a tiempo. En el mundo de Pablo Escobar, sobrevivir no dependía solo de ser leal, sino de saber callar. Y él llevaba ese silencio a otro nivel. No escribía números completos, no confiaba claves a terceros, no dejaba rastros innecesarios. Todo lo que realmente importaba para él, lo que podía comprometerlo o salvarlo, estaba fuera del alcance de cualquiera. Ni siquiera de los hombres que lo rodeaban todos los días. Las casas que usaba Pinina no llamaban la atención. No eran mansiones ostentosas ni escondites evidentes. Eran propiedades discretas, funcionales, casi aburridas. Justamente por eso, nadie sospechaba que en una de ellas existía algo que ni los más cercanos al cartel conocían con certeza. Un cofre personal, preparado no para el lujo, sino para la supervivencia. Pero este no era un cofre común. Pinina no era ingenuo. Sabía que, tras su muerte, todo sería registrado, saqueado, revisado. Sabía que policías, enemigos y hasta antiguos aliados buscarían dinero, documentos, cualquier cosa que pudiera dar ventaja. Por eso, el verdadero desafío no era proteger el contenido del cofre, sino hacer que nadie pudiera encontrarlo. Durante años circularon rumores. Algunos decían que Pinina guardaba dinero para escapar algún día. Otros afirmaban que tenía listas de nombres, contactos, rutas. Había incluso quienes aseguraban que conservaba información suficiente para comprometer a personas que seguían vivas y libres. Nadie lo sabía con certeza, porque Pinina nunca habló de eso. Y esa era justamente la clave. Lo que pocos entendían era que Pinina no pensaba en términos de hoy o mañana. Pensaba en escenarios extremos. En el día en que todo saliera mal. En el momento en que ya no pudiera controlar nada, excepto lo que había dejado bien escondido. El cofre existía, eso era casi seguro, pero encontrarlo no era sencillo. No estaba a la vista, no estaba en una habitación principal, no estaba señalado en planos, no se accedía con una simple llave ni con una combinación obvia. Estaba ubicado en un lugar que solo alguien obsesionado con los detalles habría elegido. Una pared que no coincidía con las medidas del resto de la casa. Un espacio que no figuraba en ningún esquema. Un lugar que, a simple vista, parecía no existir. Pinina había aprendido algo observando a otros caer. Lo más valioso nunca se protege con armas, sino con anonimato. Y ese cofre era la prueba de esa filosofía. No importaba cuántos hombres armados tuviera alrededor. Al final, solo confiaba en una cosa, que nadie supiera exactamente dónde buscar. Tras su muerte, la casa fue revisada. Primero con prisa, luego con método. Cajones abiertos, colchones rotos, pisos levantados. Nada. El cofre no aparecía. Para muchos eso confirmó la teoría de que todo había sido retirado antes. Para otros, era aún más inquietante. Si no lo encontraban, tal vez nunca habían estado mirando en el lugar correcto, porque Pinina no escondía cosas como los demás. Él diseñaba el escondite como si fuera parte de la estructura misma. Algo que se confundiera con la casa, que no llamara la atención ni siquiera bajo inspección. Y mientras más tiempo pasaba sin que el cofre apareciera, más claro quedaba algo. Pinina había logrado su objetivo. Incluso muerto, seguía controlando el juego. Su silencio no terminó con su vida. Su secreto tampoco. Si has llegado hasta aquí, vale la pena seguir acompañando esta historia hasta el final. A veces, los secretos mejor guardados no están cerrados con llave, sino ocultos a plena vista. Cuando las primeras personas entraron a la casa después de la muerte de Pinina, lo hicieron con una certeza peligrosa. Creían saber cómo buscaba un sicario. Cajones,
armarios, colchones, suelos, lugares obvios, y por eso, desde el inicio, estaban condenados a no encontrar nada. Pinina no pensaba como los demás. Había pasado años observando errores ajenos. Sicarios que confiaban en cajas fuertes visibles. Socios que enterraban dinero en fincas conocidas. Hombres que creían que una cerradura era suficiente. Todos terminaron igual. Traicionados, capturados o muertos. Y con sus secretos en manos ajenas. Por eso, cuando decidió proteger lo verdaderamente importante, no pensó en un cofre como un objeto. Pensó en él como parte de la arquitectura. La casa tenía algo extraño, aunque nadie lo notó de inmediato. Las medidas internas no coincidían del todo con el exterior. Era una diferencia mínima, casi imperceptible. Un espacio que parecía perderse entre muros. Un detalle que solo alguien con paciencia, y con la sospecha correcta, habría cuestionado. Pinina había mandado a modificar la estructura meses antes. No fue una remodelación grande. No levantó polvo ni llamó la atención. Fue algo quirúrgico. Preciso. Una pared doble, construida con el mismo material, el mismo acabado, la misma pintura, sin grietas, sin marcas, sin señales de haber sido tocada. Detrás de esa pared, según versiones posteriores, se encontraba el verdadero escondite. No era una habitación secreta amplia ni un túnel cinematográfico. Era un espacio reducido, diseñado solo para una cosa: ocultar un cofre. Un cofre pesado, anclado, imposible de mover sin herramientas y tiempo. Pinina no pensaba en huir con él. Pensaba en que nadie más pudiera acceder. Y eso lo cambia todo. Porque un cofre diseñado para no ser movido no guarda solo dinero. Guarda algo más valioso. Información, garantías, cartas bajo la manga. Cosas que, incluso después de la muerte, pueden mantener a otros en silencio. Durante semanas circularon versiones contradictorias. Algunos decían que el cofre contenía dólares, joyas, oro. Otros aseguraban que había documentos, nombres, rutas, pagos, traiciones. Hubo incluso rumores de que Pinina había guardado pruebas que involucraban a personas que jamás aparecieron en los expedientes oficiales. Nada de eso pudo confirmarse. Porque el problema nunca fue el contenido. El problema fue encontrarlo. Las autoridades revisaron la casa como revisaban todas. Protocolos, procedimientos, nada especial. Y ese fue el error. Pinina no había construido su escondite para resistir un allanamiento normal. Lo había diseñado para pasar desapercibido ante uno profesional. Los días pasaron. El interés se diluyó. La atención se movió a otros nombres, otras capturas, otras muertes. Y con cada día que transcurría sin hallazgos, el mito crecía. Porque en el mundo del cartel, cuando algo no aparece, no se descarta, se teme. Algunos exmiembros del entorno comenzaron a inquietarse. No por el dinero, por lo que podía estar escrito. Porque Pinina había sido el hombre que sabía demasiado, el que coordinaba sin exponerse, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que estaba presente cuando otros tomaban decisiones que hoy preferirían olvidar. Y si ese cofre existía y seguía oculto, entonces su influencia no había terminado. Pinina había logrado algo que pocos consiguen: convertirse en una amenaza incluso después de muerto. No con armas, no con hombres, sino con la posibilidad de que, en algún lugar de esa casa, detrás de una pared que nadie miraba 2 veces, existiera algo capaz de cambiar versiones oficiales. Nunca hubo una confirmación pública del hallazgo del cofre. Nunca se mostró en fotografías. Nunca se incluyó en informes finales. Y eso, para muchos, es la prueba más inquietante de todas. Porque si no lo encontraron, o no lo mostraron, entonces la historia quedó incompleta. Y una historia incompleta, en el mundo de Escobar,
casi siempre significa que alguien sigue protegiendo algo. Si esta historia te mantiene atento, quédate hasta el final. Hay secretos que no gritan, solo esperan. En el mundo de Pablo Escobar, los secretos nunca vivían solos. Siempre había alguien más que los conocía. Y siempre había alguien dispuesto a matar para protegerlos. Pinina lo sabía mejor que nadie. Por eso, el cofre no era solo una protección contra las autoridades, era una protección contra los vivos, porque apenas comenzaron a circular los rumores sobre una pared falsa y un compartimento oculto, algo cambió en Medellín. No de forma visible, no con balaceras ni comunicados. Cambió en los silencios, en las ausencias, en las personas que dejaron de aparecer en ciertos lugares. Hombres que habían sido cercanos a Pinina empezaron a desaparecer del mapa. Algunos se mudaron sin avisar, otros cortaron todo contacto. Y unos pocos nunca más fueron vistos. No era paranoia, era lógica. Pinina había sido el encargado de operaciones que jamás pasaron por Escobar directamente. Reuniones privadas, pagos delicados, ajustes que no podían quedar registrados. Él era el filtro, el hombre que absorbía información peligrosa para que el patrón no tuviera que cargar con ella. Eso lo convertía en alguien indispensable y extremadamente peligroso. Se decía que al menos 3 sicarios de alto nivel habían visitado la casa en distintas ocasiones antes de la muerte de Pinina. No para ver dinero, no para recibir órdenes, sino para confirmar algo mucho más inquietante. ¿Qué tan seguro estaba lo que él había guardado? Uno de esos hombres, según versiones no oficiales, recorrió la casa lentamente, apoyando la mano en las paredes, como si buscara algo más que grietas. Otro se quedó observando una esquina durante varios minutos, sin decir una sola palabra. El tercero simplemente preguntó: ¿aquí falta espacio? ¿O me parece? Nadie respondió. Porque responder habría sido admitir que había algo que no debía mencionarse. Después de la muerte de Pinina, ese silencio se volvió más denso. Algunos juraban que Escobar había ordenado buscar el cofre. Otros decían que el propio patrón había decidido no hacerlo. No por falta de interés, sino por miedo, porque Pinina no era un sicario común. Era un estratega. Y un estratega nunca guarda solo dinero. Si el cofre contenía listas, nombres, rutas o acuerdos, abrirlo podía desatar consecuencias imprevisibles. Podía implicar a personas que todavía estaban vivas, personas con poder, personas que, hasta ese momento, habían permanecido invisibles. Y en el universo de Escobar había algo más peligroso que un enemigo armado, un aliado expuesto. Por eso, durante años, el cofre se convirtió en una historia prohibida. Algo que se mencionaba en voz baja. Algo que nadie afirmaba haber visto, pero que todos creían real. Un objeto que existía más como amenaza que como tesoro. Incluso entre los enemigos del cartel, la duda persistía. ¿Y si Pinina había dejado algo preparado para después de su muerte? ¿Y si había asegurado que, pasara lo que pasara, su información sobreviviera? Porque Pinina entendía algo que muchos ignoraban. En ese mundo, morir no siempre significa desaparecer. A veces, es solo cambiar de forma. Y así, su cofre, oculto tras una pared que no existía, comenzó a pesar más con el tiempo. No porque alguien lo hubiera abierto, sino porque nadie se atrevía a hacerlo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no trata solo de dinero. Trata de poder, miedo y silencios que todavía incomodan. Quédate, porque lo que viene conecta directamente con el nombre que domina todo este universo. Pablo Escobar. Durante mucho tiempo, el nombre de Pablo Escobar no fue pronunciado en relación con el cofre de Pinina. No porque no estuviera presente, sino porque mencionarlo cambiaba completamente el peso de la historia. Pero tarde o temprano, todo en el cartel de Medellín terminaba girando alrededor de una sola figura: el patrón.
Según versiones que comenzaron a circular meses después de la muerte de Pinina, Escobar sabía de la existencia del cofre. No todos los detalles, no el contenido exacto, pero sí lo suficiente como para entender que no se trataba solo de dinero escondido. Pinina nunca fue un hombre que guardara efectivo sin propósito. El dinero era solo una herramienta. Lo importante era lo que representaba. Se decía que, en una conversación privada, Escobar había preguntado directamente por la casa. No por los sicarios, no por los vecinos, por la casa, por su estructura, por quién había trabajado allí, por cuánto tiempo había estado cerrada después de la muerte de Pinina. Preguntas demasiado específicas para ser casuales. Uno de los hombres presentes en esa conversación entendió el mensaje de inmediato. No era una orden explícita, era algo peor, una inquietud. Y cuando Escobar se inquietaba, las consecuencias nunca tardaban. Sin embargo, lo que ocurrió después fue inesperado. Escobar no envió un comando, no mandó a derribar paredes, no ordenó vaciar la casa. Al contrario, dio una instrucción breve, casi desconcertante. Que nadie toque eso. Esa frase se convirtió en ley. Porque Escobar también sabía algo más. Pinina había sido su hombre más letal, sí, pero también uno de los más inteligentes. Y si había dejado algo oculto, era porque había pensado en todos los escenarios posibles, incluso en uno donde él mismo no estuviera vivo para explicarlo. Abrir el cofre podía significar desatar una cadena que nadie podría controlar. Además, el contexto ya era otro. El cartel estaba bajo presión. Las traiciones se multiplicaban. Los enemigos crecían, y cada secreto del pasado podía convertirse en un arma en el presente. El cofre pasó entonces de ser un objeto físico a convertirse en un fantasma. Algo que todos conocían, pero que nadie quería enfrentar. Algunos aseguraban que Escobar temía que Pinina hubiera guardado información como seguro personal. Una forma de garantizar que, si caía, ciertos datos no caerían en manos equivocadas, o peor aún, en manos correctas. Otros sostenían que el cofre no contenía papeles ni listas, sino algo mucho más peligroso. Recuerdos, evidencias de decisiones que, con el tiempo, Escobar había preferido olvidar. Porque el poder también se construye sobre silencios selectivos. Mientras tanto, la casa seguía ahí, cerrada, intacta, con una pared que parecía una pared más, sin marcas, sin grietas, sin señales visibles de que detrás se escondía algo que había inquietado incluso al hombre más temido de Colombia. El paso del tiempo no alivió la tensión. Al contrario, la aumentó. Cada año que pasaba sin que el cofre fuera abierto lo hacía más poderoso, más legendario, más incómodo, porque en el mundo del narcotráfico los secretos no envejecen, se concentran. Y así, el legado de Pinina dejó de medirse por los atentados que ordenó o las guerras que dirigió, y comenzó a medirse por algo mucho más sutil, lo que dejó sin explicar. Si sigues aquí, es porque entiendes que esta historia no se trata solo de un sicario, ni de un escondite. Se trata de lo que ocurre cuando incluso Pablo Escobar decide no mirar detrás de una pared. Y eso dice más que cualquier cofre lleno de dinero. Con la muerte de Pablo Escobar, muchos creyeron que los secretos del cartel de Medellín empezarían a salir a la luz, que casas serían saqueadas, escondites revelados y cuentas pendientes ajustadas. Pero ocurrió lo contrario. El silencio se volvió más espeso. La casa de Pinina, aquella donde el cofre permanecía oculto tras una pared falsa, entró en una nueva etapa. Ya no era territorio del cartel, pero tampoco era un lugar seguro. Se convirtió en un espacio ambiguo, una zona gris donde nadie quería dejar huellas. Durante los primeros meses tras la caída de Escobar, hombres desconocidos comenzaron a aparecer en los alrededores. No eran policías, tampoco vecinos curiosos. Eran personas que miraban demasiado, que medían distancias, que observaban la estructura con un interés técnico, casi profesional. Algunos antiguos miembros del cartel,
interpretaron esto como una señal clara. Alguien estaba evaluando si el riesgo de abrir el cofre era menor que el peligro de dejarlo cerrado. Porque con Escobar muerto, las reglas habían cambiado. El miedo ya no venía de una sola figura, sino de muchas. Antiguos aliados convertidos en enemigos. Grupos emergentes. Autoridades que ahora sí podían moverse con libertad. En ese nuevo tablero, el cofre dejó de ser un recuerdo incómodo y pasó a ser una amenaza latente. Según una versión que comenzó a circular años después, un intento real de acceso ocurrió de madrugada. No fue un operativo improvisado. Fue silencioso, metódico, demasiado cuidadoso para ser obra de ladrones comunes. Los hombres entraron, cerraron la casa por dentro y trabajaron durante horas. No rompieron paredes al azar, buscaron un punto específico, midieron, golpearon suavemente, escucharon, sabían exactamente qué buscaban. Pero algo salió mal. Nadie supo con certeza qué ocurrió esa noche. Lo único confirmado fue que el intento no se completó. A la mañana siguiente, la casa estaba cerrada, aparentemente intacta, pero uno de los involucrados desapareció por completo. Sin cuerpo, sin rastro, sin explicación. A partir de ese momento, el cofre pasó de ser un mito a convertirse en una advertencia silenciosa. Nadie volvió a intentar abrirlo. Las teorías se multiplicaron. Algunos afirmaban que el cofre contenía dinero marcado, imposible de mover sin levantar sospechas. Otros sostenían que guardaba documentos que vinculaban a figuras del cartel con sectores del Estado. También existía la versión más inquietante, que Pinina había dejado instrucciones específicas para su apertura, y que hacerlo sin cumplirlas desencadenaba consecuencias. No consecuencias místicas, consecuencias humanas, porque Pinina no confiaba en nadie sin prever la traición. Y si algo definió su carácter, fue la obsesión por el control, incluso después de la muerte. Con el paso del tiempo, la casa cambió de manos. Fue vendida, remodelada, pintada. La pared falsa quedó enterrada bajo capas de concreto, reformas y olvido. O al menos, eso es lo que dicen los registros oficiales. Pero en Medellín, los registros oficiales nunca cuentan toda la historia. Hasta hoy, nadie ha mostrado pruebas concluyentes de que el cofre fue abierto. Tampoco existe confirmación de que siga ahí. Y esa incertidumbre es, precisamente, lo que mantiene viva la leyenda. Porque si el cofre hubiera sido encontrado y vaciado, alguien habría hablado. Siempre hay alguien que habla. El silencio absoluto suele significar solo una cosa. Algo sigue donde estaba. El legado de Pinina no terminó con su muerte, ni con la caída de Escobar. Terminó convirtiéndose en una historia que nadie quiere cerrar del todo. Un recordatorio de que, incluso en un mundo dominado por la violencia abierta, los secretos bien guardados pueden ser más poderosos que cualquier arma. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que esta historia no va solo de dinero escondido, ni de una pared falsa. Va de cómo el miedo sobrevive a los hombres que lo crearon. Y de cómo, a veces, lo más peligroso no es lo que se encuentra, sino lo que nunca se abre. Si esta historia te mantiene en vilo, no olvides seguir el canal. Aquí contamos los relatos que muchos prefieren dejar enterrados exactamente donde Pinina dejó su cofre.